Hoy vamos a hablar sobre un tema del que algunos de ustedes quizá ya hayan escuchado antes, pero supongo que la mayoría no. Esto le ocurrió a los Minnesota Timberwolves a principios de los 2000 cuando Kevin Garnett estaba en su mejor nivel. Como saben, cuando Kevin Garnett estaba en los Wolves, llegaron varias veces a playoffs y tuvieron grandes temporadas. Desafortunadamente, aparte de 2004, no pudieron salir de la primera ronda en ningún otro año durante ese periodo. La mayoría de la gente piensa que es porque, ya sabes, la organización de los Wolves no estaba haciendo un buen trabajo rodeando a Kevin Garnett con un buen equipo de apoyo. A veces tuvo buenos compañeros, pero la mayoría de su mejor época sus equipos no fueron contendientes reales. Siempre había equipos como los Lakers, Spurs, Mavs e incluso los Kings que estaban simplemente un nivel por encima de ellos durante la mayoría de esos años. La principal razón por la que Kevin Garnett y los Wolves nunca superaron ese obstáculo fue un escándalo con Joe Smith, la primera selección del draft NBA 1995. Tras el paro laboral de 1999, Smith firmó un contrato anual por $1.75 millones. Esto parecía muy extraño en ese momento porque, según la mayoría de los directivos de los equipos, Smith valía mucho más que eso. Tenía 23 años y ya contaba con un par de buenas temporadas. Incluso rechazó una oferta de $80 millones de Golden State el año anterior, lo cual no tenía sentido. ¿Por qué rechazar un contrato de $80 millones y unirse a los Timberwolves por solo $1.75 millones? La NBA también lo encontró extraño, por lo que investigó la situación. Descubrieron que Smith y los Timberwolves tenían un acuerdo secreto. Smith firmaría 3 contratos de un año por poco dinero para que los Wolves obtuvieran sus derechos Bird, y así pudieran exceder el tope salarial al volver a firmarlo. Tras finalizar sus 3 contratos anuales, los Wolves podrían ofrecerle uno de $86 millones. Para quienes no conocen las reglas del tope salarial, tener los derechos Bird permite a un equipo exceder el tope para volver a firmar a un jugador. Esto le habría dado a los Timberwolves la oportunidad de construir un equipo contendiente de una manera mucho más fácil. Si no los atrapaban, podían fichar buenos jugadores hasta el tope salarial y luego superar ese límite para volver a firmar a Joe Smith usando sus derechos Bird. En retrospectiva, aunque los Wolves no hubieran sido atrapados, el plan igual habría fallado porque Joe Smith no era tan bueno. Aún así, volvió a unirse a los Wolves un año después, en 2001, pero de todas formas no tuvo un gran impacto en el equipo. Sin embargo, estos acuerdos secretos entre Smith y los Wolves eran sumamente ilegales. No puedes hacer eso, va contra las reglas de la NBA. La razón principal por la que los atraparon fueron problemas legales entre agentes de la NBA, lo que llevó a revelar los documentos ocultos de Smith. Aún así, las consecuencias de este incidente serían devastadoras. El comisionado David Stern multó a los Wolves con $3.5 millones y suspendió un año a su gerente general Kevin McHale. Cuando se le preguntó sobre esto, Mikkel respondió que no sabía que lo que hizo era ilegal. Él comentó que muchos equipos hacen esto seguido, solo que no los descubren. Supongo que era cierto en parte. Definitivamente, esto es una práctica común entre equipos y jugadores, así que simplemente es una lástima que los Wolves hayan sido atrapados con la documentación. Pero aquí está la consecuencia principal. La NBA también le retiró a los Wolves todas sus selecciones de primera ronda del draft entre 2001 y 2005. Pero eventualmente pensaron que era demasiado severo y lo cambiaron a solo 3 selecciones del draft, así que perdieron sus selecciones en 2001, 2002 y 2004. Sin embargo, seguiría siendo un gran retroceso para los Wolves. Su superestrella Kevin Garnett, uno de los 5 mejores jugadores de la liga, estaba en su mejor momento, pero el equipo tenía problemas para apoyarlo. La selección del draft de 2001 que perdieron habría sido alrededor del número 19 o 20. Esa selección pudo haberse usado para elegir a jugadores como Zach Randolph, Gerald Wallace, Tony Parker o Gilbert Arenas. Imagina juntar a un jugador como Gilbert Arenas con Kevin Garnett, eso habría sido una dupla increíble. En lugar de Parker y Duncan en San Antonio, pudimos haber visto a Parker y Garnett en Minnesota. Eso también habría sido muy bueno, pero los Wolves terminaron sin nada. Supongamos que el orden del draft en esos años se mantiene igual y los Wolves sí tienen sus selecciones en esta situación hipotética. Veamos el draft de 2002. Los Wolves perdieron su selección este año y pudieron haber elegido a Tayshaun Prince o John Salmons para cubrir la posición de alero.
Tal vez Nanad Kristich o Carlos Boozer, aunque eso sería forzar mucho. Cualquiera de estos tipos habría sido buena opción. En el draft de 2004, aunque eligieron muy tarde, pudieron haber tomado a Anderson Barrigau, un centro decente. E incluso si todavía tenían estas selecciones del draft y no querían realmente seleccionar a ningún jugador, aún pudieron haber intercambiado algunas de estas selecciones por mejores jugadores para ayudar a Garnett. Creciendo y viendo a esos equipos de Minnesota a principios de los 2000, se notaba que a veces Garnett tenía que hacerlo todo. En ciertos años, sus compañeros casi no estaban. Salvo en 2004 con Sprewell y Castle, cuando lograron el primer lugar en el oeste, Garnett casi siempre fue un espectáculo individual durante su tiempo ahí. Sus mejores compañeros antes fueron Wally Szczerbiak y el joven Stefan Marbury. En 2003 Garnett lideró a su equipo en las 5 principales estadísticas: puntos, rebotes, asistencias, robos y bloqueos. Solo mira estas estadísticas, es una locura. Logró esto siendo uno de los mejores defensores de la NBA. Es lamentable que ocurriera el escándalo de Joe Smith. Garnett posiblemente incluso pudo haber ganado un campeonato en Minnesota y nos perdimos de algo increíble. Este escándalo los retrasó años y hasta ahora los Wolves no han llegado a los playoffs desde 2004, hace 13 años. Los Seattle Supersonics han estado en los playoffs más recientemente que los Wolves y ni siquiera han existido durante casi una década. Al menos, al final todo salió bien. Kevin Garnett consiguió su anillo en Boston y ahora los Wolves parecen tener un gran equipo joven que podría ser muy bueno en un futuro cercano. Y eso es todo, amigos, gracias por ver, espero que hayan disfrutado ese video. Si fue así, no olviden dejar un like y suscribirse, y nos vemos luego.